Universidad Autónoma Chapingo. Tiene sus orígenes en la Escuela Nacional de Agricultura, la cual fue fundada de forma oficial el 22 de febrero de 1854 en el convento de San Jacinto, DF. Posteriormente, la ENA se trasladó a la ex hacienda de Chapingo, donde inicia sus actividades el día 20 de noviembre de 1923. En ese proceso de cambio, la escuela adopta el lema "Enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre", mismo que se encuentra plasmado en su acta de inauguración en Chapingo. Se realizaron cambios muy importantes en 1941 con relación a la política de admisión de la escuela, pues para ingresar a la misma se exige como requisito la culminación de los estudios a nivel secundaria. De esta forma, se estableció la preparatoria agrícola de 3 años y la especialidad de 4 años. El 22 de febrero de 1959 se crea el Colegio de Posgraduados de la Escuela Nacional de Agricultura. Más tarde, este se establece como organismo independiente, lo que constituyó un impulso fundamental para el desarrollo de la educación agrícola superior del país. Durante los años de 1962 a 1963, la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería y el director de la ENA decretaron la desaparición de la preparatoria agrícola. Sin embargo, en 1966, el Consejo Directivo decide reabrirla, favoreciendo con ello el ingreso de alumnos provenientes de áreas rurales del país. A partir de entonces, se acepta el ingreso de estudiantes que han concluido nivel secundaria o preparatoria. En 1969, bajo un ambiente democrático, se inicia la desaparición de la disciplina militar. En 1973 se logra el establecimiento de la autodisciplina. En esta época se gestan importantes reformas en las políticas del gobierno de la escuela y son presentados 2 proyectos para la transformación de la escuela-universidad. Estos fueron el UNRAM y el UNACH, siendo el último el que fue enviado a las cámaras legislativas del país para su análisis y aprobación. El 30 de diciembre de 1974 aparece en el Diario Oficial de la Federación la promulgación de la ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo. El proceso de transformación de escuela a universidad culmina en 1978, con la formulación del Estatuto de la Universidad Autónoma Chapingo. A partir de entonces, todas las actividades y planteamientos políticos inherentes a la institución se rigen a través de dicho estatuto. En este año inicia sus actividades con los siguientes departamentos: Preparatoria Agrícola, Bosques, Economía Agrícola, Fitotecnia, Industrias Agrícolas, Irrigación, Parasitología Agrícola, Sociología Rural, Suelos, Zonas Áridas y Zootecnia. Desde su creación, la universidad ha experimentado un proceso de expansión en cuanto a las diferentes orientaciones de la agronomía, tanto a nivel licenciatura como en posgrado. Es así como se han creado las carreras de agroecología, mecánica agrícola, estadística, forestal industrial, forestal, restauración forestal, administración de empresas agropecuarias, comercio internacional de productos agropecuarios, economía agrícola, planeación y manejo de los recursos naturales renovables, agrónomo especialista en zonas tropicales, sistemas pecuarios y sistemas agrícolas de zonas áridas. Dentro del propio seno universitario se han creado las maestrías en Ciencias en Innovación Ganadera, Sociología Rural, Protección Vegetal, Horticultura, Economía Agrícola de los Recursos Naturales, Desarrollo Rural Regional, Forestales y del Ambiente, Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas, Agroforestería para el Desarrollo Sostenible, Biotecnología Agrícola, Estrategia Agroempresarial, Tecnología Agroalimentaria, Maestría en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua, así como la Maestría Profesional en Estrategia Agroempresarial. Asimismo, los doctorados en Ciencias del Desarrollo Rural Regional, Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas, en Ciencias Agroalimentarias, Problemas Económico-Agroindustriales, Economía Agrícola, Ciencias Agrarias, Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua, Educación Agrícola Superior, Horticultura, Innovación Ganadera, Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible, Doctorado Interinstitucional en Economía Solidaria, así como el doctorado en Ciencias Forestales y del Ambiente. A continuación, una breve crónica personal de los acontecimientos académico-políticos vividos en la Escuela Nacional de Agricultura, ENA, entre 1968 y 1974. 2 fueron mis primeras impresiones al ingresar a Chapingo en el primer bimestre de 1968. La primera, la posición militante de los estudiantes progresistas contra las novatadas hacia los alumnos de primer ingreso, los pelones, practicadas por los veteranos seguidores de los usos y costumbres de un internado militarizado. Y la segunda, la protesta de la casi totalidad de los 1000 estudiantes que el 22 de febrero en la ceremonia oficial de inauguración del año escolar, con uniformes de gala y rifles con bayoneta calada, rompieron filas y se abalanzaron sobre la tribuna de honor en la que se encontraba el profesor Juan Gil Preciado, secretario de Agricultura y representante del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Lo anterior, como muestra de repudio a la actuación de este funcionario frente a la huelga estudiantil de la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar de Ciudad Juárez el año anterior, que demandaba su federalización y la eliminación de sus altas colegiaturas. Dicho movimiento había concitado por primera vez una huelga general de las escuelas de agricultura del país, incluida, por supuesto, la ENA. El siguiente acontecimiento determinante en la vida académico-política de la ENA
fue la Asamblea General Estudiantil del 29 de julio de 1968, en el cual, luego de un intenso debate, se votó mayoritariamente a favor de la huelga en solidaridad con los estudiantes reprimidos el 26 de julio en la Ciudad de México, y en favor de un pliego de demandas en pro de las libertades democráticas del país. La participación de Chapingo en el movimiento estudiantil popular de 1968 sentó las bases para los profundos cambios académico-políticos que sucederían años después en la ENA. En 1969, bajo la presión de un estudiantado politizado, antiautoritario y autogestivo, se impulsó la primera gran transformación post-68 en la ENA. El fin del régimen de la disciplina militar que imperaba desde 1922 y su sustitución por un sistema civil con base en la autodisciplina. Entre 1970 y 1972 se sucedieron diferentes movimientos a favor de la democratización de los órganos de gobierno de la ENA, que concluyeron con el establecimiento de consejos partidarios de gobierno, de la participación de autoridades a estudiantes y maestros en el consejo directivo de la ENA y en cada uno de los 9 departamentos que la constituían, preparatoria agrícola y 8 especialidades. Una de las reformas académicas claves en la preparatoria agrícola de la ENA fue el reconocimiento de la importancia de una formación humanista de los estudiantes a la par que la formación técnica. Así, se incluyeron y reforzaron en el programa de estudios de materias tales como filosofía, literatura, ética, lógica, psicología, economía y geografía económica. En ese contexto llegaron maestros de gran trascendencia y significado para los estudiantes. Rogelio Ríos Rodríguez, que enseñaba materialismo histórico y materialismo dialéctico en sus clases de filosofía a los alumnos de primero de preparatoria. Virginia Gómez Cuevas, maestra de literatura, compañera y amiga de José Revueltas, promotora eficaz de la lectura y el pensamiento crítico. Y Elena Cabello, economista de la UNAM, maestra de geografía económica, que hablaba del socialismo como el mejor sistema para resolver los grandes problemas nacionales. Sin embargo, la mayor transformación del sistema educativo prevaleciente en la ENA se suscitó a partir de los cambios impulsados en el Departamento de Economía Agrícola bajo la dirección del ingeniero Héctor Zamudio Fuentes, de 1970 a 1972. Se revolucionó el sistema educativo autoritario, academicista y orientado a la formación de agrónomos al servicio del gobierno federal y se orientó a uno nuevo caracterizado por la formación crítica autogestiva vinculada con el servicio de los campesinos y las transformaciones sociales del campo y del país. En Chapingo se vivió un ambiente de transformaciones y empoderamiento de estudiantes y maestros dispuestos a asaltar el cielo. El movimiento estudiantil y la brutal represión gubernamental el 2 de octubre de 1968, la influencia de la Revolución Cubana, las lecciones de la resistencia heroica del pueblo vietnamita contra la intervención estadounidense, la propagación de las enseñanzas liberadoras de Paulo Freire, pedagogía del oprimido, educación bancaria versus educación problematizadora, y de Ivan Lich, desde el Centro Intercultural de Educación de Cuernavaca, crítica a los sistemas industriales de educación, salud, transporte, vivienda, etc., y la modernidad depredadora y deshumanizadora. Y todo sobre la conciencia de ir al campo, de servir al pueblo y de aprender de la realidad. Animaron las transformaciones por venir, primero en la del Departamento de Economía Agrícola y después, poco a poco, en el resto de la ENA. Así se impulsaron los siguientes cambios: sistema semestral en lugar del trimestral, el horario de clases aula de 7 de la mañana a 9 de la noche que imperaba, cambio de clases únicamente por la mañana para liberar tiempo a los estudiantes para realizar otras actividades deportivas, culturales, asistir a conferencias a la Ciudad de México, participar en grupos de estudio. Se sustituyó el arreglo autoritario del aula, maestro al frente y en lo alto los alumnos abajo en el arreglo tipo escuela, por uno igualitario y favorecedor del diálogo y la interacción, todos en el mismo nivel, cara a cara. Se estableció el sistema de seminarios y grupos de estudio. El método de calificación incluía 3 partes: la autocalificación, la calificación de grupo y la calificación del maestro. Se estableció un consejo departamental paritario para maestros y estudiantes, y sobre todo, empezó a vincularse la formación académica con prácticas de campo, viajes de estudio y servicio social en comunidades rurales, hasta llegar al concepto de semestres de campo. Fue así que Chapingo vivió una etapa de singular florecimiento. Víctor Suárez Carrera.